¿Cómo fue tu infancia? Pues la infancia fue muy semejante a todas infancias, hasta que empezaron con el antisemitismo y vinieron a la casa. ¿Dónde naciste? Déjame ver, porque donde yo nací fue Rumanía por un cierto tiempo y luego los húngaros lo ocuparon. Y cuando yo nací todavía fue Rumanía. La primaria lo hice en rumano y las clases superiores en Hungría, en el mismo lugar y en la misma ciudad, porque lo ocuparon. Los alemanes. Pues los húngaros, porque eran compañeros de los alemanes. ¿Y cómo entonces cambiaron las circunstancias? ¿Qué pasó? Hace mucho tiempo de eso. Mi memoria ya no es tan buena, pero pues fuimos sus súbditos de los alemanes y nos controlaban. Y de hecho yo quería olvidar y la mayor parte la olvidé, no te la puedo repetir. Mis papás son húngaros, fueron llevados al Holocausto en 1944. Mi mamá se fue a Auschwitz y a Unterlüß y luego a Bergen-Belsen. Y mi papá se fue a Mauthausen de trabajos forzados. A él lo mandaron a detectar minas. Y mi mamá estuvo en Auschwitz y con una hermana. Y luego yo sé que ustedes los trasladaron al gueto. Sí, estuvimos en el gueto primero. ¿Y cómo fue esta parte? Encerrados. Encerrados. ¿Y había comida? Sí, nos dieron de comer, ya no me acuerdo. De eso hace ya como 80 años. Y no era tan agradable como para recordar. Claro. ¿Y luego qué pasó? Pues se acabó la guerra y nos liberamos. Sí, pero primero fueron al campo, ¿no? Tú estuviste en el campo de concentración. Era un campo de concentración. Nos metieron en un campo de concentración. Pero de recordar, no mucho. En el Senado una vez hiciste una exposición de pinturas. Y había una pintura donde había un soldado corriendo detrás bueno. de había una niña. Muchas cosas que ocurrieron. Sí. Una señora que era la directora de un grupo de ¿cómo se llaman los que están? ¿Prisioneros? Prisioneros. Me aventó a un señor que seguramente le pagó para que lo hiciera, porque él quería tenerme. Pero yo me fugué. ¿Sí? Sí. Gracias a Dios. Sí. Y hasta ya sé qué pasó. Porque estaba ahí el señor que quería una... Ya no sé. ¿Cuántos años tenías? Creo que 17 o 18. Gracias a Dios que te escapaste. Sí, me escapé. Y también pintaste otras escenas del campo. Uy, hace mucho tiempo de eso. Tenían que haber venido.
Los tengo guardados, pero me costaría tiempo de sacarlos. Están encerrados en un closet. ¿Qué recuerdo tienes de tu estancia en el campo? Pues no muy agradable. Entró la mosca. Sí, también sé que conociste al doctor Mengele. Sí. Este personaje tan terrible. Bueno, no nos presentaron, pero estuvo presente. Sí. ¿Qué hacía? Lo que se le antojaba. Con los prisioneros. Y él decidía quién vivía y quién moría. Y hace tanto tiempo que no recuerdo bien, ni quería recordar bien, porque era muy desagradable ser prisionera de un enemigo. Cada semana les hacían estudios, Mengele les hacía estudios porque les inyectaban cosas y querían ver los efectos. Y ella siempre le dijo a todo el mundo, ustedes acabando el estudio vayan a hacer pipí y se sale toda la sustancia, no se preocupen. Y bueno, parece que les funcionó, porque aquí está. Y una vez alguien le preguntó, ¿cómo es posible que vivas la vida que esté queriendo a la gente? Y ella dijo, yo en el campo decidí que si odiaba a los alemanes, ellos ganaban. ¿Y cómo encontraste fuerza para seguir adelante? Tenía ganas de vivir. Tenía yo en aquel entonces 18 años. Y lo tomé tan natural lo que ocurrió, porque no era la primera vez. Y ellos tenían poder y nosotros tuvimos la esperanza de que la liberación va a ser pronto y queríamos vivir. ¿Y tu familia se salvaron algo? Solamente mi hermana que estaba conmigo. ¿En el campo? En todo el tiempo. Tenía 3 años más que yo. ¿Y se acompañaron? Era más débil. Y también, bueno, la historia de cuando llegaron no la cuenta riéndose. La primera pintura es justamente en el tren cuando la separan de su mamá. Y su hermana se pierde y la mamá la encuentra y le dice, vete con Buba, ella te va a cuidar, porque la mamá sabía que como tenía 57 años no la iban a dejar vivir. Las metieron en una regadera y las raparon. Y bueno, cuenta muchas cosas de que perdió a su hermana a medianoche porque a mi mamá le tocó rapar a la gente, perdió a la hermana y bueno, finalmente la encontró. Y fueron muy solidarios este grupito de 5 personas todo el tiempo. Una se enfermó de tifoidea y la otra la cubría doble turno en el trabajo. Y una de ellas era menor de edad y le dijeron que dijera que era mayor de edad, porque si no también la iban a matar. Y lo que estuvo increíble es que 40 años después hubo una reunión de sobrevivientes y estaban en Praga justamente, y en el museo oyeron hablar húngaro. Una señora oyó que estaban hablando húngaro estas mujeres y le preguntaron, oiga, ¿usted conoce a Buba? Sí, está con nosotros, se quedó en el hotel. Y era esta jovencita que sobrevivió. Y salieron, y ¿cómo llegó a México? ¿Cómo llegaste a México? Una hermana que se casó con su novio, que vino a vivir a México porque su hermano ya estaba acá y lo llamó que viniera y vivieron acá y con ella vivimos. ¿Y tu hermana también? Mi hermana también. Nosotros estábamos muy pegados. Teníamos
3 años de diferencia nada más. Ella ya no vive. ¿Cómo se llama? Bueno, su apodo era Itzu, pero era Rela Aurelia. Y tú te llamas Buba. ¿Por qué te llamas Buba? Porque era la chiquita y Buba en húngaro quiere decir nena. Ah, pensé que era por el hebreo de muñeca. Pues también en húngaro, sí. También en húngaro. Se dice Buba al bebé. Búbale, sí. ¿Y cómo conoció a su esposo? Déjame ver, hace tanto tiempo que ya no recuerdo. Pero en una fiesta que la sociedad hizo seguramente. Sí, él era de Hungría y yo de una parte de Rumanía, y luego era húngara de comienzo, luego los rumanos lo ocuparon, luego los húngaros lo reocuparon, y hace tanto tiempo de eso, tanto tiempo, las cosas no agradables no las recuerdo. Sí, claro. Él también es sobreviviente del Holocausto, Sí, ¿no? sí. Él también la pasó bien difícil. Pues, como todos. Ella siempre a mí me platicó muchísimas cosas que pasaban en el campo, pero todos los cuentos que ella contaba tenían que ver con esta gana de vivir y de sobrevivir y de llevarla lo mejor posible, y hasta se ríe contando. Dormían en estas barracas que tenían literas de 3 pisos, y en cada piso dormían 12 personas con una sola cobija. Y entonces cuenta que ella dormía arriba. Bueno, ella hizo primero un grupo de 5 personas que fueron muy solidarias entre ellas, y bueno, que en la noche, como dormían en la última, se caían las tablas a las de abajo todas las noches. Y lo cuenta muerta de la risa, de levantar las tablas otra vez y volverlas a poner, y que se robaban la cobija de las de abajo, como si fuera una fiesta de pijamada, ¿no? Y bueno, su día diario, que empezaba a las 3 de la mañana, y que las metían en un cuarto donde había como 200 excusados, y les daban un agua negra que dicen que era café, y un trocito de pan. Esa era la comida diaria, y el resto dice que chupaban la tierra para sacar nutrientes. Y pues primero trabajó moviendo el curso de un río en el invierno, con los suecos que les dieron, y bueno, durísimo. Y la capataz que ellos tenían, se llama Irma Grese, los golpeaba cada vez que se resbalaban en el hielo. Tenían que cortar árboles y cargarlos. Ellas eran unas niñas de 17 años. Y yo creo que lo que ella a mí me dejó de todas estas historias es el amor a la vida que tiene. Porque lo cuenta medio riéndose. ¿Y por qué empezó a pintar? Me gustaba. Algo hacía, porque mi marido no me dejaba trabajar. Y yo muy obediente. ¿Y la pintura estuvo...? Pues escogí algo que me podría divertir. La pintura. ¿Cuántos cuadros hizo? Nunca las conté. ¿Y era de sus experiencias? Algunas, pero no. ¿Y no las tiene expuestas en su casa? ¿Por qué? Porque es mejor olvidar. Dejarlas a un lado. ¿Cuándo le contó a sus hijos lo que le pasó y cuál fue su reacción? No le contó. No. Ah. Sabían, pero no cómo y nada. ¿Para qué los voy a angustiar? angustiar?
¿Cuántos hijos tiene? 2 hijas. ¿Y nietos? Nietos. Y a bisnietos. Muchas felicidades. Gracias. Y bueno, cuando salió de ahí, se fueron con la Cruz Roja a Suecia a trabajar de empleadas domésticas y luego escribieron una carta a México, así a una hermana que vivía aquí, y decía México, América, y le llegó la carta. Y ella ya las trajo. El caso es que sí hay este conjuro de silencio, donde es difícil hablar después de eso, no solamente en Israel que les prohibieron, sino que también cuesta mucho trabajo, y yo me imagino que cuando construyen una nueva familia, no son historias para contarle a los niños en la noche antes de dormir. Y yo creo que también ellos trataron de sobrevivir y de hacer la cosa que hicieron. Mi papá tiene ahora 99, mi mamá 95. Y hace como 25 años mi mamá conoció a este maestro de pintura que estaba en el Deportivo Israelita y le dijo, yo te voy a enseñar a dibujar para que hagas tu historia. Y pintó 25 cuadros que están en el Museo de Memoria y Tolerancia, y yo hice un libro de esos 25 cuadros explicando qué es cada uno. ¿Y hay alguna lección que se pueda sacar del Holocausto? Estaba tan acostumbrada que los judíos no apreciaban, y los hacían con ellos lo que querían. Así, sí. ¿Y la lección es...? ¿Hay alguna lección? ¿Hay alguna lección? Bueno, podría ser nunca jamás. Pues es lo que teníamos esperanza, que ya no se va a repetir. Y ahorita sí, cuando va a Israel y ve un país desarrollado, ¿cómo me se...? da mucho gusto. Sí. Que el pueblo judío ya otra vez está. Sí, nos podría defender en casos semejantes. Así es. ¿Y le afectó mucho la pandemia que está encerrada? Y era muy joven yo, y tenía, primero que nada, en Europa los países eran casi todos tan importantes para sus habitantes que uno seguía exactamente lo que ellos querían. Hacían contigo lo que querían. Sí, eso es terrible. Pero hace tanto tiempo, sí. Yo no quería recordar. Sí, es terrible estar a la merced de esta gente, ¿no? Y que maten a tus padres. Eso sí es imperdonable, ¿no? ¿Y tenías más hermanos? Sí. Una vivía aquí en México, casada. Ajá. La otra ya estaba casada con un húngaro. Y quedaba mi hermano, yo creo que estaba fuera del país. Y estaba yo con una hermana. Que tenía 3 años más que yo. 3 años más. Siempre estábamos juntas. Así es. Pero ahorita en la pandemia, ahorita que está el coronavirus y así, ¿sentiste algo de otra vez estar encerrada? Yo olvidé lo que pasó. No era muy agradable. No pienso en lo que pasó. Sé que era inescapable lo que ocurrió, porque tenían todo el poder los países. Así es. Así que el encierro ahorita no te causa gran... Pero no me siento encerrada.
te sientes bien. Creo que la pregunta más difícil o más difícil para mí es ¿por qué hicieron eso? ¿Sabemos? Porque el antisemitismo existía desde hace mucho tiempo atrás. Y éramos los, ¿cómo se llama? Bueno, estábamos a su poder totalmente. Los rehenes o los húngaros, los rumanos. Estaba muy extendido el antisemitismo. Entre ellos, ¿no? Sí, qué triste. Sí, y el país daba poder a los que no eran judíos. Y la verdad, yo nunca fui criada con odio a los alemanes. Sé la historia, obviamente no los queremos, ¿verdad? Pero no nos inculcó odio por ellos. Y bueno, su dolor más grande es haber perdido a sus papás, porque esta culpa, yo creo que te queda la culpa del sobreviviente, que pues a los papás se los echaron luego, ¿no? Llegandito. Tenían 57 años y ya no. Y mi papá, por su lado, él, de hecho va a sacar sus memorias dentro de unos meses, ya se lo están imprimiendo. Él cuenta que lo llevaron, bueno, primero fue a la embajada de Portugal donde trabajaba una tía suya que era economista. Y lo guardó ahí en unos días, pero luego le dijo, están convocando a los jóvenes en la plaza. O sea, muy ingenua la tía, pero esta educación alemana de obedecer. Están convocando a los jóvenes en la plaza para ayudarlos. Y él dijo, ¿cuál ayudarlos? No sé a dónde nos van a mandar. Entonces le pidió un pasaporte portugués y en el camino se encontró a un médico, no sé cómo estuvo esta historia, pero logró meterse a un hospital y el médico le producía sarna. Y en el hospital comió. Y él cuenta esta historia de que por buen samaritano, cuando oyó que ya venían los alemanes, se escapó con comida que había en el hospital y luego se acordó que todavía quedaba un enfermo, entonces regresó a dejarle comida y ahí los agarraron a los dos y lo mandaron a Mauthausen, que es el campo de los españoles, pero es tan grande porque había como 100 y pico fábricas y él nunca vio a ningún español ahí. Y bueno, él le tocó lo de las minas, a ver dónde explotaba una mina. Ese era su trabajo diario, salir y caminar en el campo, y si explotaba, pues ahí estaba. Y fue liberado como a los 3 meses por ahí. Y se fue, bueno, lo liberó la ONU, la UNRWA, en un campo de refugiados de 40,000 personas. Y él cuenta que la ONU distribuía mal el alimento, algunos se lo robaban, y acabó él siendo el administrador de ese campo, y a todo el mundo le dio una visa, un pase para ir a algún país. Él tiene como muchas dotes administrativas. Y él cuenta su historia muy triunfal, no cuenta ningún incidente doloroso. Cuenta cómo le sirvió el pasaporte portugués para salvarse la vida una vez, y cómo le sirvió el salchichón que escondió no sé dónde. Y él dice que él sobrevivió por ser muy disciplinado, porque cosita que se encontraba en el piso la guardaba porque en algo le iba a servir alguna vez, una cuerdita, un plastiquito. Y a la fecha él dice que la disciplina es el secreto de la sobrevivencia. ¿Y tienes algún mensaje para las nuevas generaciones? Que ojalá que no regrese la mentalidad bajo cual yo crecí, porque nos sentíamos menos, achicados, sin poder alguno. Claro. Mataron a mis padres. ¿Cómo fue? Ni siquiera sabes. Eso nunca les vas a perdonar. ¿Cómo puedes?